Entonces, Salomón ya está grabando y ya tenés el host. Estás esperarnos Sí. 2 minutitos más y ahí cuando quiera puede empezar. Está genial. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios. Ah, por la gracia de Dios. Camila, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hermanos, vamos aguardando los demás que van a llegar, pero ya pido que estén con la confesión de fe ah, de modo sencillo ahí para que podamos utilizarla. ¿Está bien? Ahí y tendremos esta tranquilidad de ya utilizarla hoy y manejarla junto con el texto de la Sagrada Escritura. Una consulta, Salomón. ¿Sí, sí? ¿Tu correo sigue siendo Uruguay Reformado o no es ese correo? Sí, ese correo es, pero las tareas también pueden enviarte por acá, por WhatsApp, es lo mismo, tranquilo. Está, porque yo la hice la otra semana, cuando la primera clase creo que la hice y la envié a Uruguay Reformado, pero no me acordaba si ese era tu correo o no. Sí, sí, este Yo era el mismo. correo que lo Sí, enviaba cuando teníamos la clase de como visión reformada, me acuerdo que lo mandábamos ahí, pero después quedé en la duda. exacto, exacto, es lo mismo. Sigue. Bien, hermanos, entonces ahí llegamos. Mateo Bono también, bienvenido. Acá estamos entonces, una gran alegría en la presencia de nuestro Dios, recibir a cada uno de ustedes y que la gracia y la paz de Jesucristo estén con nosotros hoy para enseñarnos sobre su voluntad, sobre las escrituras y sobre el Dios en que nosotros creemos. Son los dos capítulos que vamos a estudiar hoy, sobre la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1 y 2 y sus secciones. ¿Está bien? Entonces les pido que vamos a orar ahora, vamos a pedir a Dios que tengamos una buena clase para la gloria de nuestro Dios. Dios amado, muchas gracias porque eres Dios Santo que cuida de nosotros de un modo tan especial. Ahora nosotros te pedimos que nos des sabiduría por la iluminación del Espíritu Santo para comprender su voluntad revelada en las Escrituras, Escrituras preciosísimas a nosotros, Padre. Y nosotros te pedimos, Señor, ayúdanos a comprender y estudiarla
y comprender también que ella habla realmente de ti, de su persona y cómo nosotros podemos nos acercar a ti, el Dios santo y único y verdadero, Padre. Perdona nuestros pecados, ayúdanos en nuestra concentración ahora, ayúdanos a tenemos la mente de Cristo y así que podamos seguir, oh Padre, conociéndote a ti como te revelaste, Señor. Así oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, yo recibí entonces las tareas de algunos de ustedes, pero no de todos. Las tareas se me pueden enviar por medio de WhatsApp, por lo general es lo más sencillo. O entonces pueden utilizar también un correo electrónico que es uruguay reformado@gmail.com. ¿Está bien? Cualquier uno de estos métodos es eficiente para entregar ahí las tareas, pero por lo general WhatsApp ya es suficiente porque ahí ya recibimos todos los elementos necesarios. Bien, ah, a medida de la posibilidad, no sé, sé que no es posible a todos, más a medida de la posibilidad, si pueden mantener ahí la cámara abierta, porque tendremos hoy una secuencia de preguntas y respuestas acerca del capítulo 1 y 2 de la Confesión de Fe. ¿Está bien? Entonces, le pido que, si es posible, mantengan ahí el video habilitado para que tengamos esta visualización, esta capacidad de dialogar y tal. Y bien, cuando hablamos de la sesión de la confesión de fe, la primera sesión de capítulo, del primer capítulo. Entonces estamos en el primer capítulo y el capítulo es dividido en secciones, solo para que acostúmbrese con el nombre, con los nombres que tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces, capítulo, hablamos de los capítulos que tenemos y después cada capítulo es subdividido entonces en secciones. La primera sesión. Alguien que ya, la gran parte de ustedes ya entregaron los ejercicios de este capítulo y de esta sesión. Te pregunto, ¿qué la primera sesión de la confesión de fe nos enseña? ¿Qué se puede hacer un resumen, alguna cosa más clara, objetiva? Entonces, por favor, puede utilizar ahora. ¿Qué la primera sesión de la confesión de fe del capítulo primero enseña a nosotros? Punto central. La revelación general no es suficiente para que el conocimiento salvífico. Bien, entonces, si Eh, estamos hablando de una revelación general, hay una otra revelación. Entonces, la revelación inicialmente del tenemos dos revelaciones, una natural o general y una específica o especial que llamamos de escrituras. ¿Está bien? Exacto. Entonces, esos dos términos tenemos que tener en mente. Después, que ¿por qué Dios se reveló de modo en la naturaleza y reveló de modo objetivo también en esta naturaleza? No es que de modo subjetivo, pero de modo objetivo, porque su poder, su perfección, su bondad, todas son reveladas por medio de la naturaleza, ¿cierto? Entonces el hombre no puede evadirse de la confrontación de aquello que se revela, y porque Dios se reveló como vivo y verdadero, aún sin la escritura. Pero no, como hablaste, Rafael, entonces no tenemos el conocimiento completo de la redención de Dios. No tenemos el conocimiento completo de la obra expiatoria de Cristo Jesús, pero ahí necesitamos entonces también de la revelación especial que llamamos de escrituras. ¿Está bien? Entonces, si podemos hablar de esa sesión de la confesión de fe, tenemos esos tres elementos iniciales, que dos formas distintas de revelación, naturaleza y la escritura, que el hombre no puede evadir de la confrontación porque Dios se reveló. Y tenemos, ¿dónde tenemos esta implicación que el hombre no tiene excusas delante de Dios, aunque no conozca la revelación especial que la escritura? ¿Qué texto bíblico se apoya este elemento? Romanos capítulo 2.
Perfecto. Capítulo 1 y 2 está hablando justo esto. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene excusas. Es indesculpable. Los gentiles que no tenían conocimiento de la revelación de Dios, de la ley de Dios y de los salmos ni de los profetas, no tenían excusas. Pablo está hablando de esto. Los judíos no tenían excusas y nadie tiene excusas delante de Dios. Ese es el punto central. Muy bien, Evangelina, también. Después tenemos que comprender este otro elemento. Ah, aunque el hombre esté en ese estado, que sea un estado que llamamos de pecaminoso y tal, las escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero de Dios y salvífico. Entonces, el hombre tiene necesidad de conocer a Dios, pero puede reconocer a Dios en toda obra de naturaleza, pero necesita conocer a Cristo para provisión redentora, como la provisión redentora de Dios. Y esa provisión redentora de Dios viene por medio de la revelación. ¿Está bien? Entonces te pregunto a ustedes ahora, este fin de que tuvieron, ¿ustedes estuvieron involucrados en el trabajo con la iglesia, sí o no? ¿Cuántos estuvieron involucrados en el trabajo en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes estuvieron involucrados con enseñar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa? Explico esto, hermanos. Esta es una pregunta que usted va a contestar todos los días delante de su Señor que te llamó a la obra. ¿Qué yo estuvo enseñando ahora? Es la palabra de Dios, está enfocado en la palabra de Dios, sea para niños, sea para adultos, sea para mi propio corazón, en mi devocional diaria, sea para las personas que están alrededor de mí. ¿Qué estoy enseñando? ¿Estoy enseñando conocimiento humano o estoy enseñando palabra de Dios aplicada al contexto donde vivimos? Ese es el elemento fundamental. Por eso nosotros debemos estar siempre, siempre volviendo a las palabras de Dios. Y por esto entonces la confesión de fe de Westminster empieza con la palabra de Dios. ¿Esto está tranquilo? Ya habíamos estudiado ese elemento. ¿Está bien? Hasta ahí. Mira que cuando la palabra de Dios habla de Dios, no está hablando de una posibilidad de Dios y ni tampoco de una prueba de la existencia de Dios. La palabra de Dios no tiene que probar la existencia de Dios. Quien comprueba la existencia de Dios es el propio Dios. Cuando él habla a Moisés, que cuando Moisés le pregunta en texto de Éxodus, Señor, pero yo voy a mis hermanos y cuando me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo Dios se revela a Moisés? Yo soy, me envió, ¿no es verdad? ¿El Dios qué es? Ese Dios que es, si usamos los términos filosóficos, no está hablando de un Dios que fue creado y ni tampoco puede ser cuantificado, calificado por la ciencia simplemente. Es un axioma, es una verdad fundamental y esa verdad fundamental es Dios es. Dios no existe. Porque existir lleva al elemento de fue creado o entonces empezó en algún momento. Ahí entonces tenemos el segundo capítulo de la Confesión de Fe, hablando sobre la obra de quién es de Dios, ¿no es verdad? Hablando de Dios y de la Santísima Trinidad. Miren entonces que este documento está completamente encadenado, cada capítulo a su propio próximo capítulo, porque está hablando de un modo para tratar la verdad de Dios y el propio Dios y nuestra relación con Dios. Por eso, hermanos, leer la escritura es fundamental, comprender la escritura es fundamental y comprender los textos de la confesión de fe por medio de la escritura y comprobando cada afirmación de la confesión de fe en las escrituras es fundamental para enseñarnos la verdad. Debemos cuidar entonces en nuestra práctica teológica de no salir de las escrituras y ponernos en algún lugar que sea distante de la escritura. ¿Está bien? Esto es un elemento fundamental. Pero a partir de la segunda sesión,
que habla que bajo el nombre de Santas Escrituras se habla del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? 29, ¿Y cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 27, ¿Por qué nosotros no consideramos los libros apócrifos como escritura sagrada? porque nunca fueron ni siquiera parte del canon hebreo. Bien, tenemos ahí ya un elemento. Hay una distinción de canon de las escrituras o canon de las escrituras. ¿Está bien? Un canon que tenemos ahí con los hebreos y donde sacamos los libros que son llamados canónicos dentro del Antiguo Testamento y tenemos también lo que del Nuevo Testamento. Ahora, te pregunto. ¿Por qué nosotros no podemos añadir estos otros libros, aunque sean libros antiguos? Porque algunos de ellos datan de 150 antes de Cristo hasta más o menos 120 después de Cristo. Entonces están ahí más o menos en esa zona, ta. Pero te pregunto, ¿por qué estos libros que son llamados, que no son canónicos, no hacen parte del canón de las escrituras de la iglesia reformada, ¿por qué esos libros no los aceptamos? Porque no encaja con el texto de segunda de Timoteo 3:16. Toda la Sí, escritura dice que es inspirada por Dios, y esos libros no fueron considerados como inspirados por el Señor. sí, ¿y por qué no son, podemos hablar que no son inspirados por Dios? Profesor, yo estaba viendo que hasta los propios escritores de los textos apócrifos no los consideraban como escrituras, no escribieron con la confianza, por así decirlo, de inspiración. No hay ningún autor de la escritura que habla, bien, si las cosas son así, entonces está bien, pero si no son, perdóname que... Pero esto tenemos en el libro de Macabeos, ejemplo. Esto no es obra del Espíritu Santo, hermanos. Este es son dos perspectivas, una perspectiva exterior y una perspectiva interior. La perspectiva exterior estamos hablando de los elementos arqueológicos, de los elementos de análisis del libro como un documento, un análisis histórica. ¿Está bien? Entonces, históricamente, estos libros no tienen que ver con lo que tenemos. Ejemplo, algunos libros que los católicos comprenden como siendo del canon de las escrituras, ellos mismos tienen listas distintas de la Septuaginta y otros no. Entonces, no tenemos ninguna confianza en esta lista de los apócrifos. Pero es justo ese elemento que ustedes hablaron, que tiene que ver con las evidencias internas del libro, que miramos que no son inspirados, porque generan contradicciones increíbles. Estamos hablando de una secuencia de algunos libros, hermanos. Ah, por lo general son 7 libros que ponen ahí como llamados de apócrifos, y esos libros apócrifos, ellos están enseñando cosas que no tienen que ver con la estructura del texto bíblico que llamamos de inerrante y inspirado por Dios. ¿Está bien? Entonces, ellos hablan de estos libros de algún modo. Unos son libros que están afuera, como si fueran libros propios, y otros 4 documentos básicamente fueron añadidos a otros libros. Como ejemplo, alguna cosa está relacionada o entonces súmase al libro de Esther, 3 otros elementos que son añadidos al libro de Daniel, al profeta Daniel, y también tenemos más algunos documentos que son añadidos ahí al libro llamado apócrifo, que es Baruch. Entonces, mira que estos elementos, por lo general, el elemento histórico ya los saca del canon, pero principalmente la evidencia interna, que es la hermenéutica, que es tratar la escritura como siendo un solo tema. Ellos están lejos de esto. Unos enseñan sobre magias,
cómo hacer un montón de magias para sacar espíritus inmundos. Otro habla y justifica prácticas que la palabra de Dios mismo las condena. Esto entonces confirma que estos libros llamados apócrifos no tienen nada que ver con el canon de la escritura, el canon de las escrituras o con el elemento fundamental de la escritura. Ahí entonces, de este modo, podemos rebatir, podemos contestar una afirmación que tenemos muchas veces por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana hace una crítica a el elemento que tenemos muy precioso nosotros como reformados, que es sola escritura. Ellos hablan, no hay escritura sin iglesia. Guarden esa información. No hay escritura sin iglesia. Usted que ya estudió entonces los dos primeros capítulos de la Confesión de Fe, ahora tiene que refutar, que rebatir esta información. ¿Cómo puedes rebatir la información católica apostólica romana de que no hay escritura sin iglesia? Ahora puede abrir su micrófono y hablar. Primero, ¿ustedes no creen que creen que la escritura es derivada de la iglesia o que la iglesia es derivada de la escritura? La pregunta inicial es esta. ¿Crees que la autoridad de la iglesia viene de la escritura o la autoridad de la escritura viene de la iglesia? Sería así. Sin escritura no habría iglesia. Ah, Bien, ahora entonces tenemos que refutar esta información, que la iglesia es la mamá de la escritura. Ella solo hay escritura porque tiene iglesia. ¿Cómo podemos refutar esta información? ¿Cómo podemos contestar por completo esta información? Pastor, tal vez yo partiría del presupuesto que las escrituras preceden a la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido que son escritos apostólicos para las iglesias, ya del primer século. Entonces ya son como una premisa que viene antes, con base ya en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces creo que se podría trabajar en esta idea también. Sí, podemos empezar ahí. Tenemos un elemento exterior que habla de quién viene antes de quién. Es una posibilidad, sí. Y también nosotros debemos utilizar el conocimiento que la escritura tal cual tenemos, ella viene no solamente de documentos que la iglesia del primer, segundo, tercer siglo están utilizando, pero que los creyentes ya utilizaban como revelación de Dios del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Estos son elementos que son reales, que nosotros utilizamos acá. Pero tenemos algunas cosas más para seguir ahí, para tratar este tema. Necesitamos de más información. Porque si no, van a refutar, no, pero fue la iglesia que habló que tales y tales y tales libros son santos, entonces la iglesia es la mamá de la escritura. Nosotros hablamos, hermanos, de dos elementos que son elementos exteriores o externos, que son las pruebas, que son elementos arqueológicos, que son elementos textuales de un modo general como documentos apenas, pero principalmente el elemento interno. Y ese es el punto central. La iglesia no tiene ninguna autoridad sobre los elementos internos de la escritura. Ese es el elemento. Porque los católicos que hablan apenas de elementos exteriores, hablan, porque nosotros es que elegimos cuáles son los libros santos o de canon, ¿no es verdad? Pero la comprobación está en los elementos internos de la escritura. La escritura, ella es que inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para habilitar el hombre para que sea pleno y plenamente habilitado para toda buena obra. No es la iglesia. La iglesia siempre deriva su autoridad que viene de la escritura. Bruno utilizó ese término y ahí tenemos un elemento fundamental. Realmente, la autoridad de la iglesia viene de la escritura. Y sin la escritura, la iglesia no tiene autoridad ninguna. ¿Por qué? Porque el Señor de la iglesia es el Señor que se reveló por medio de la escritura, pero ahí también Igor lo utilizó. Quien precede la iglesia es la revelación de Dios por medio de la escritura. Entonces utilizamos todos esos elementos, tanto los exteriores como los internos o interiores, para hablar que realmente es la escritura que da condición para la existencia de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y no al revés, que la iglesia es que es la mamá de la escritura. Entonces, si nosotros estamos enfocados en la escritura y volvemos nuestros ojos a la escritura, por eso entonces solo escritura, nosotros podemos sacar de ahí la verdad de Dios para nosotros, incluso para refutar enseñanzas, como ejemplo tenemos de los libros apócrifos. ¿Verdad? ¿Hasta ahí tranquilo? ¿Podemos seguir un poco más adelante? ¿Preguntas? Pastor, perdón, a ver si Sí, yo puede entendí hablar. bien. Entonces, perdón, entonces yo a ver si entendí bien. Si hablamos entonces de la vida de la escritura misma para la transformación del hombre, cuando hablamos de la parte del elemento interno, del poder de la escritura para transformar el corazón y la vida del hombre. Sí. Esa es una verdad, Evangelina. Y acuérdese que no es la iglesia que genera salvación de nadie. Pero esa es una verdad que el catolicismo apostólico romano le utiliza. No hay salvación lejos de la iglesia. Y nosotros hablamos, no, la iglesia no salva a nadie. Pero los creyentes van a buscar una iglesia para congregarse, porque es cuerpo de Cristo. Pero una iglesia no puede salvar a nadie. El único elemento fundamental para que uno que conozca la revelación de Dios y conozca a Cristo como su Señor y Salvador es su revelación por medio de las Escrituras. Y ella tiene poder para salvar al hombre. Mira que cuando cambiamos esto, algo pequeño, hermanos, de la teología, cambiamos todo. Cambiamos todo. ¿No es verdad? Una pregunta, pastor, disculpe. Sí. Esto de que la salvación viene a través de la iglesia, vamos a decirlo así, ¿se conoce desde nuestro punto de vista como sacerdotalismo? En realidad, ellos están hablando que fuera de la iglesia no hay salvación. Por eso, entonces, dos elementos son fundamentales en la teología católica: el bautismo y la extremaunción. Cuando son agregados en la primera comunión y están ahí juntos y tal, hacen parte de este cuerpo, y el último acto de la iglesia o el hecho de la iglesia de hablar bien, ahora entonces está encomendado su alma para Dios. Mira que está hablando que empieza en la iglesia y termina igual en la iglesia, ¿verdad? Ese es el elemento fundamental. ¿Y quién es el mediador de todo esto? El sacerdote. Ahí está, él es el mediador, porque no es un creyente hablar para un otro creyente, es el sacerdote confirmar por medio del poder de la iglesia que está dentro del grupo de la iglesia y ahora está encomendada esta alma a Dios. Claro, Ahí está el punto. porque la gracia especial para la salvación está, por así decirlo, o sea, subordina en el pensamiento católico romano, ¿no? Al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, a los medios de gracia. Y ese es el Sí, peligro. y ahí está. Ahora, ¿qué nosotros estamos hablando? Que Dios salva al pecador por medio exclusivamente de Jesucristo, revelado por medio de las Escrituras. La fe viene por el oír
¿Y el oír qué, hermanos? La palabra de Dios, la revelación de Dios. No hay otro medio que Dios eligió. Ese es el medio que Dios eligió. Entonces, cuando nosotros miramos aunque tengan nombre de escritura, como los libros apócrifos, pero no son la escritura, ellos no pueden estar añadidos ahí como algo fundamental para salvación, ni tampoco pueden ser utilizados como un documento. Tomen cuidado con esto, hermanos. No son ni mismos documentos históricos, son escritos humanos, pero no son documentos históricos válidos. Ese es el punto que nosotros tenemos de los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque una vez que son escritos humanos y son pasibles de errores, entonces nosotros no podemos utilizarlos como verdad absoluta. Podemos utilizar hasta mismo para preguntar, para cuestionar, para intentar comprender en algún momento algún elemento histórico, pero no son documentos válidos para confirmar o para tratar alguna cosa en las escrituras. ¿Esto está bien así? Una consulta, pastor. Sí. ¿De qué se basa entonces lo católico para ver, para decir que la iglesia es el que salva o fuera de la iglesia no hay salvación? ¿Qué pasaje o No, acuérdese, Arsenio, que no está relacionado necesariamente a, a- solamente a texto bíblico, porque para el católico la tradición igualmente es autoritativa, como viene de la palabra de Dios. Entonces, cuando los concilios católicos hablan que no hay salvación lejos de la iglesia, entonces esto es una verdad que debe ser asumida tal cual la propia escritura. Por eso ellos entonces no se basan en las escrituras, sino también que los escritos papales y todo lo que se produjo después como resultado de los concilios y de las reuniones de liderazgo o del clero católico. Ahí está ese elemento. Entonces, cuando hablamos de sola escritura, ellos están hablando, no, no es sola escritura, también todo que tenemos acá como elementos de, 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 de uso común de la iglesia, que de la práctica de la iglesia, también es autoritativa. Tanto que cuando el Papa está sentado en la silla papal, o entonces se hace parte de un consejo de la encíclica papal, toda su palabra y todas sus decisiones son decisiones inspiradas por Dios. Horrible eso, ¿no, hermanos? Muy complejo, muy lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque para ellos entonces la tradición tiene el mismo peso de las escrituras. Y esto es lo que nosotros debemos buscar, enfocar en las escrituras, conocer las escrituras, y por eso entonces tenemos una confesión de fe que está empapada de las escrituras y no empapada solamente de conocimiento. Acuérdense que se pasó en 1646, cuando la Asamblea de Westminster, entonces terminó el documento, se lo envió a la Asamblea de Westminster y ellos aceptaron o no inicialmente. No, no aceptaron, ¿Por qué no aceptaron? porque tenía que estar refutado en las escrituras. Ah, porque tenía que poner cada uno de los elementos de la escritura y añadir cada texto de la escritura donde se basó cada una de esas afirmaciones. Mira, esta confesión está llena de la escritura porque es simplemente una explicación de lo que creemos en la escritura, texto por texto por texto. No es una información externa, es una información interna de la escritura. ¿Está bien así? Seguimos un poco más. Entonces, Pastor, Pastor, ahí disculpe. va. Tenía la manito levantada hace un tiempo ya. oh, Quería hacer una perdón, consulta. hermano, perdón, perdón, Sí, perdón. No, no, no no hay le... problema. Quería hacerle una consulta a raíz de que, bueno, en habla hispana por lo menos se ve
muchos protestantes que se están pasando al catolicismo romano, eh, apologetas, influencers. No sé si en Brasil también sucede, pero por lo menos en Argentina, Uruguay se está viendo este proceso. Y los argumentos que ellos dan principalmente para cambiarse de protestante a católico romano es, primero, que la escritura la conformaron al canon la Iglesia Católica, y la otra es que, según de Timoteo 3:16, cuando habla de que toda escritura es inspirada por Dios, no había un canon conformado. Entonces no se está refiriendo al canon bíblico en sí, sino ese pasaje, sino que caen en una alta crítica, ¿no? Una crítica textual para Ahí argumentar está, su postura. están hablando apenas del elemento exterior, solamente la autocrítica o la crítica textual. No están hablando del elemento interior o de los contenidos de estos elementos. Hermano, esto va a pasar, este elemento se pasa, sí, con personas distintas, pero personas que nunca en realidad creyeron en la escritura como única regla de fe y práctica. Nunca tuvieron certeza que todo su conocimiento adviene solamente de la escritura y que la escritura es el poder de Dios para cambiar el hombre. Ellos siempre añadieron alguna cosa más. Estos que se van por este camino, por cierto, están buscando, no, yo quiero tener una otra confirmación, yo quiero tener alguna cosa más y buscan entonces en la tradición. Ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando se mira, y esto es el elemento fundamental. Pero fue la iglesia que decidió entonces cuáles son los elementos. Sí, en algún momento, hermanos, los hermanos tuvieron que hablar. Estos libros son libros que aceptamos como canónicos y estos no. ¿Por qué tuvieron que nacer? Porque había muchas cartas y de estas cartas y había muchos otros escritos. Y día tras día aparecían otros escritos. Pero había justo el elemento en la iglesia del primer siglo, en los padres de la iglesia, están hablando que estudiaron estos elementos, hablando, esto es utilizado desde tal y tal, y esto tiene sentido dentro del elemento interno de las escrituras, y no apenas de los elementos exteriores a la escritura. Andrés, ¿estoy siendo claro ahí o no? Sí, sí, más que nada era saber cómo se podría refutar, porque vi que hay varios apologetas católicos que se mofan en estas cosas. Sí, sí, y ellos intentan abordarse siempre en el mismo tono. El mismo tono es que la iglesia es la mamá de la escritura. La iglesia autoridad de la escritura deriva de la iglesia y no al revés. Y ese es el punto más peligroso. ¿Por qué? Porque el error de ellos es creer, porque en algún momento la iglesia analizó los textos y habló, esos textos son coherentes con toda verdad revelada. Estos entonces son los textos y ahí entonces la iglesia habla. Ahora nosotros nos aseñoreamos de la escritura, o sea, la escritura nos pertenece a nosotros. Y siendo que en la realidad es justo al revés. Es porque nosotros miramos la escritura, que la escritura está hablando que hay una iglesia y que esta iglesia solo tiene autoridad cuando estuviera abajo, completamente abajo, la autoridad de las escrituras. Pastor, y só para acrescentar tu habla, yo estaba estudiando sobre este tema y me pareció interesante porque surgió este momento de la formación del canon de un movimiento natural, orgánico, para combater a una herejía. Entonces, hasta ese argumento creo que se puede usar de cómo fue algo orgánico. Los padres estaban como defendiendo a la iglesia, a Sí, la fe. y había, hermanos, había varias posibilidades de canon en la época. Ejemplo, cuando se habla de los libros apócrifos, algunos se basan en algunos documentos antiguos de la Septuaginta. ¿Todos conocen el término Septuaginta y saben qué significa? Se- Septuaginta es la traducción de los elementos, solo para limitar acá, es la traducción en griego de los escritos del Antiguo Testamento, principalmente estaba en hebreo y arameo.
Entonces se convocó un grupo de personas. Ahí hay un montón de información que no se puede comprobar. Hablan que eran 70 hombres que estuvieron aislados para traducir de modo claro toda la escritura del Antiguo Testamento, o sea, la ley, los salmos, los profetas y el libro histórico también igual. Entonces estaban para traducir esto para el griego. Ahí tuvieron entonces 70 hombres y después, cuando miraron de un modo miraculoso, todas las traducciones eran completamente o como que 99,99% fieles la misma traducción. Entonces, esta traducción se tuvo como traducción de Septuaginta. Algunos documentos antiguos, algunos. Hermanos, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque nosotros tenemos el texto original. La pregunta es esta. Nosotros tenemos una evidencia física del texto original. Tenemos acá en nuestras manos el escrito por mano del profeta Isaías. Es una pregunta que tenemos que hacer. Entonces nosotros basamos en qué? En la manuscriptología. O sea, tenemos que buscar los documentos arqueológicos y cuanto más grande el número de copias, más verdadero tenemos el documento. Porque si una copia es discrepante de las demás, esta copia ya sé que no es buena. Entonces, esto se basa en las escrituras. La pregunta entonces es, ¿cuántos documentos comprueban esta verdad? Ahí mira, pocos documentos, muy pocos documentos de la Septuaginta, más o menos ahí estamos hablando de 210 antes de Cristo. Algunos documentos de este periodo tendrían añadidos algunos libros, pero que después en el Concilio de Nicea, ni esos libros fueron aceptados como libros canónicos, ni mismo por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, mira, porque estos libros no estaban en todas las copias, entonces se mira bien, esos documentos fueron añadidos en algún momento, pero ellos, por la evidencia exterior y la evidencia interior, no tienen nada que ver con el canon de las escrituras. Ese es el elemento. ¿Está bien? Entonces, ellos se basan, nosotros basamos el Antiguo Testamento en el texto hebreo, en la ortodoxia hebrea, hablando de ese texto del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Y del Nuevo Testamento, las pruebas, como Igor añadió ahí, el elemento orgánico natural de la iglesia, comprobando incluso por personas que tuvieron enseñanza de los apóstoles y las generaciones que vinieron luego después sobre estos escritos. ¿Está bien? Ahí tenemos entonces la comprobación del canon y no por la iglesia instituida siglos después, que ahí ya tenemos en cuarto, quinto siglo de la historia después de Cristo. Solo sé que esto de inicio a veces tenemos que fundamentar bien, porque de ahí viene toda la autoridad que tenemos para trabajar en los otros 32 capítulos, ¿verdad? Solo terminando entonces acá, para ya empezarmos el otro capítulo, que entonces la sesión 2 a 5, ponga su atención ahí, son las sesiones 2 a 5 de la confesión de fe. ¿Quién enseña estas sesiones? Porque a la causa de la condición perdida del hombre, Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado su voluntad a través de un proceso histórico, hermanos. Hay un proceso histórico que Dios se utiliza y Él escribió este proceso. Esto es fundamental. Ponga su atención en esto. Dios podría utilizar solamente su revelación oral, ¿sí o no? Por supuesto. Él lo utilizó. Pero ¿qué el texto de Hebreos capítulo 1, verso 1 nos explica? Tendo Dios, ¿alguien puede añadir ahí? Habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habla por su... A los padres por los profetas, ahora nos habla en el Cristo, en el Hijo.
Exactamente ahí, hermanos, porque entonces Dios habló de un modo, no significa que va a utilizar solamente este modo. Él habló a los profetas, él habló por medio él se vino y hablaba a los hombres por medio de ángeles, por medio de una zarza ardiente, una voz del cielo, pero Dios entonces arregló todo esto de un modo que los hombres ahora tuvieron una revelación escrita. Tenemos Moisés entonces escribiendo estas cosas para enseñar al pueblo, para que el pueblo no esté lejos de la verdad de Dios ni de la verdad revelada a los oídos. Acuérdense de algo, hermanos. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios, el pueblo escuchó la voz de Dios. Que tenemos este texto ahí en Éxodo 19 y después Éxodo 20 y 21. Tenemos también ahí el pueblo hablando, Moisés, pero ahora que Dios no habla a nosotros, habla usted con nosotros. Porque el pueblo tenía miedo de Dios y estaba temblando delante de un Dios santo y santo y santo. Y Dios entonces trató esa revelación ahora de un modo escrito, por eso la inspiración. Cada persona con su característica de escrita, cada persona con su característica lingüística, pero cada persona inspirada por Dios, escribiendo la voluntad de Dios conforme Dios estaba tratando en su propio corazón. Y de modo que la escritura, hermanos, es fantástica en ese sentido. Yo voy a compartir acá, solo buscar acá una imagen que a mí me gusta un montón, solo un momento. Porque está hablando, hermanos, de lo que creemos y desde el principio de la escritura. Solo, mm, un momento, por favor. Bien, lo intento acá, veamos si por acá va a ser posible. No, no. ah, Solo un rato, amados, que ya voy a compartir con ustedes. Aquí estoy. Ta, ahora comparto entonces esto. ¿Qué están mirando ahí? Es una buena imagen, ¿no? Referencias cruzadas. Sí, concordancia. Sí, esto estamos hablando de las referencias cruzadas de la escritura. Del inicio acá, nosotros tenemos cada uno de los libros de la escritura y cada uno de sus capítulos. Este punto acá, el Salmo 119, como el capítulo más largo. Y entonces tenemos acá Génesis, Éxodo, Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hasta Apocalipsis acá. ¿Está bien? Cada uno de los textos de la escritura que tiene una referencia cruzada en términos de qué? De que estos elementos, hermanos, tienen sentido en la realidad un con el otro. Está encadenado un con el otro. Esto estamos hablando, hermanos, de una tarea
de un seminarista con su tutor que hizo esa imagen. Pero también estamos hablando, hermanos, de la tarea del Espíritu Santo, hablando que toda la escritura es inspiración de Dios. Acuérdense del elemento interno. Acuérdense de esto. Tiene que ver con esto. Tiene que ver que las cosas no están solamente aisladas en la escritura. Tiene sentido. Mira que hay líneas que van de Génesis hasta Apocalipsis, pero tienen líneas que van de los evangelios hasta Apocalipsis. Los profetas llegan también a Apocalipsis. Mira que todo está encadenado de un modo muy especial. ¿Por qué? Porque Dios eligió este modo. Porque Dios está obrando de ese modo. Porque Dios se revela de ese modo. Entonces, este canon está completo, está comprendido en los 66 libros canónicos y es evidente que son inspirados, lo cual no sucede con los otros libros, porque los otros libros no tienen capacidad de citación ni tampoco de referencia cruzada con otros elementos. Intentan hablar, pero por lo general, hablan de mentiras o entonces de verdad que no se comprueba, de una supuesta verdad, pero que no se comprueba en ningún otro punto de la escritura. Por eso son rechazados, por eso no son considerados como canónicos. ¿Está bien ahí? Seguimos entonces, amados. Al final, entonces, que tenemos de las evidencias de la escritura, el propio Espíritu Santo está obrando en la vida de la iglesia para tratar en la vida de la iglesia su palabra y esa su palabra siempre tiene más valor que cualquier otra evidencia externa o exterior. Ahí entonces, Andrés, es un elemento fundamental. ¿Qué tenemos? Que la evidencia interna, ella es mucho más ah, perfecta y ella es completa en sí misma y ella es la evidencia fundamental. Los que intentan caminar por los otros elementos buscando solamente las evidencias externas o exteriores, intentan hablar que la evidencia interna no es suficiente, entonces necesito de una comprobación humana, una comprobación sea de otras literaturas o comprobación de otros escritos, y ahí entonces intentan valerse que la evidencia externa no es subordinada, pero es de igual o incluso a veces más grande que la evidencia interna. ¿Y qué creemos nosotros? Que la evidencia interna, o sea, que la propia hermenéutica, que una exégesis de un texto, nos ayuda a comprender que ese texto es verdad revelada de Dios y que no necesita de elementos exteriores. Pero aun cuando existen estos elementos exteriores, solamente comprueban la autoridad de los elementos internos. Y no que tienen una autoridad ni igual, ni tampoco más grande que los elementos internos o evidencias internas. ¿Está bien? Ese es el elemento fundamental que tenemos sobre las escrituras. Pero la pregunta que tenemos que seguir y que tenemos que caminar, amados hermanos, es ejemplo que tenemos ahí en la sesión que va de la sesión 6 hasta la sesión 10. ¿Está bien? Los elementos fundamentales de estas sesiones. Uno puede hablar a mí que habla de la sesión 6 de la confesión de fe. La sesión 6. Uno puede leer, no tiene que saber de memoria, no, puede leer, tranquilo. La revelación de Dios contenida ahora en las Escrituras es completamente suficiente para toda necesidad espiritual del hombre. Esa es una. Así de simples. Así de simples. No necesitamos de la evidencia externa. Porque la evidencia interna de la escritura ya nos llena y ya nos da el conocimiento completo. No necesitamos de más nada. No necesitamos del libro de oro de los mormones. No necesitamos de los escritos de Ellen White.
No necesitamos de la palabra del apóstol tal o del apóstol tal. No necesito de la revelación de alguien que habló, Dios me habló tal cosa. Entonces, esto no, hermanos. La revelación está completa. O creemos en esto o no podemos seguir con la verdad de la enseñanza de la Escritura. Y esto es un punto central. Dios no hace otra revelación. Nosotros cuando miramos la inspiración de Dios por medio de la Escritura, Dios inspiró esto. Cuando estudiamos la Escritura, este mismo Espíritu, como este Espíritu de Dios revelado en las Escrituras es conocido en el capítulo 10, en la sesión 10 de esta confesión. Como el Espíritu Santo es conocido por la revelación, hablando en la revelación de Dios, es conocido la sesión 10 de esta confesión. Como el juez supremo. Ah, entonces ahí tenemos. Como el juez supremo, hermanos, nosotros tenemos ese juez supremo con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Y nosotros miramos la escritura a través de este juez supremo. Ese es el punto. No a través de la interpretación de los hombres, a través justo de este juez supremo. Ahí que tenemos. Nosotros debemos interpretar la escritura, sí debemos. ¿Cómo vamos a interpretar los otros textos? En cierta medida sí, porque está escrito con palabras, tiene conectivos, tiene verbos, tiene sujeto, predicado. Tenemos que utilizar esos elementos racionales, pero tenemos que comprender que solamente el Espíritu de Dios habla por medio de su palabra y trata el más profundo de nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que tener nuestros ojos iluminados por la escritura. Miramos más allá del texto cuando miramos a través de la luz del Espíritu Santo, el juez supremo. Otro elemento que explica por qué tienen que estudiar griego, hebreo, hacer clases de repaso de griego, clases de hebreo. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque el juez supremo habló por medio de lenguas originales, hebreo, arameo y griego. Y ahí están los elementos, porque toda traducción en cierta medida tiene alguna distorsión. Va a traer o entonces va a traicionar el sentido original en alguna palabra. Y hay palabras que, mira, la cultura argentina es muy cercana a la cultura uruguaya, pero hay palabras que se usan en Argentina que no se usan en Uruguay. O entonces que el sentido que tiene ahí en Argentina es distinta de acá en Uruguay y es distinta también de Paraguay. Y nosotros no estamos hablando de otra lengua, estamos hablando de la misma lengua, pero expresión en culturas distintas. Por eso entonces, siempre que tenemos alguna duda, volvemos a los originales en las lenguas originales y comprendiendo esas lenguas originales, comprendemos el contexto cultural inicial, comprendemos qué comprendían sobre lo que estaba siendo hablado y ahí entonces podemos traducir esto en nuestra cultura, en nuestra comprensión, no añadiendo nada, sino comprendiendo la revelación de Dios que se dio en algún tiempo en la historia. ¿Perfecto ahí? Pero ¿qué debemos acordarnos, hermanos? Que la escritura, amados hermanos, ni siempre la escritura es tan clara y sencilla en sí misma. Pero ¿qué vamos a hacer? Cuando la escritura no es clara, ¿qué hacemos? Buscamos un comentario bíblico. ¿Verdad o no? Hablamos que no, buscamos el otro texto bíblico, pero casi siempre, por general, buscamos a alguien, un youtuber o entonces alguien que, voy a buscar tal, me gusta tal, o entonces voy a buscar tal pastor que habla sobre ese tema. Hermanos, la escritura, la sesión 7 nos habla de esto,
que en la Biblia no son igualmente sencillos todos los textos, ni igualmente claro para todos, pero todas aquellas cosas que no están claro, debe creer y observar y mirar analizando otros textos bíblicos que van a explicar estos elementos. Ahora, hermanos, la Biblia no tiene objetivo de ser exhaustiva, o sea, de hablar todo que se puede conocer sobre cada uno de los elementos de conocimiento. Ahora, todo lo que la Biblia propone hablar es verdad revelada de Dios y suficiente para nosotros. Otra vez, la Biblia no habla de modo exhaustivo de todas las cosas, de todo tipo de conocimiento que se puede tener en las cosas. La Biblia no habla cómo vas a tratar ahí el roteador o entonces el Wi-Fi de su casa. Ella no es un manual hablando sobre físicas o químicas o astronomía. Pero todo que la Biblia habla acerca de la física, de la química, de la astronomía o de cualquier otro tema es verdad y es revelación de Dios. Ahora, no podemos tomar la Biblia como solamente un texto de conocimiento científico, porque si no, yo voy a utilizar elementos solamente meramente humanos para comprender la escritura. Y solo puedo comprender la escritura por medio de la razón que yo tengo, pero de igual también de la iluminación del propio Espíritu de Dios, enseñando su voluntad. ¿Esto está bien? ¿Podemos seguir? Genial. Comparto ahora entonces un otro elemento acá. Entonces pasamos ahí por la sesión 7, que habla que tenemos ahí elementos que son más claros y otros no. Claros, Juan 3:16. Estamos hablando ahí de un verso que es muy conocido de todos, que muchas veces no necesitamos, no es que no necesitamos profundizar, pero que necesitamos, que miramos el texto y comprendemos lo que habla. Pero hay algunos otros elementos que nosotros a veces no comprendemos. Cuando hablamos en texto de Judas, ejemplo, hay elementos ahí que no son tan sencillos, son complejos. O entonces cuando miramos a textos como elementos fundamentales en nuestra vida, ejemplo, cuando Dios habla sobre salvación, no hay ninguna duda sobre la salvación o el medio por lo cual el hombre es salvo, solamente por la fe en Jesucristo. Así de simple. Pero otros elementos a veces no tenemos todos los datos necesarios para tratar esta teología y tener todas las respuestas en nuestra cabeza. Ahora, tranquilice su corazón del siguiente modo. Aunque no conozcamos todas las cosas, todo que se revela en la Escritura es verdad de Dios. Entonces yo no puedo solamente poner en mi mente que, bien, la palabra de Dios solo es verdad cuando yo la comprendo. ¿Alguien puede comprender por qué Dios eligió hacer lo que hizo en la vida de Job? ¿Uno puede comprender? Estoy preguntando, ¿pueden contestar, por favor? Creo ¿Usted que puede no, comprender? ¿Ah? profesor. Solamente hacer conjecturas. Exacto. Pregunto, a Job, él necesitaba pasar por estos elementos, por todos los testigos que pasó, por las probaciones que pasó. Job necesitaba pasar esto por el tema de su fe, o entonces porque él no era creyente, necesitaba ser creyente. Estoy hablando de eso, hermanos, porque Job habla en capítulo 19 que él sabe que su redentor vive.
y que él profesor, estaría delante de su Redentor. ¿Cuál es el testimonio que Dios le da a Job? Hombre íntegro y recto, temente a Dios, y que se desvíe del mal continuamente. ¿Sí o no? sí. O sea, Entonces, perdón, perdón. Yo, enti- yo entiendo que Job era un verdadero creyente, por lo que dice la Biblia, pero digamos que por razones que solamente Dios conoce en profundidad, porque nosotros tenemos como que dice una parte nada más de la revelación, no tenemos todo lo que pasó, por qué Dios lo permitió y todo eso, por razones que le pertenecen a Él, Dios permitió esa aflicción en su vida, pero yo no creo que Él no era, o sea, no era un cristiano y Dios quería que sea perdón, un creyente y quería que sea un creyente, no, o sea, porque era un verdadero creyente, sí, Dios ya da ese testigo de él. Un hombre sí, íntegro y recto, distinto de todos de su época. Su teología es una teología robusta, fuerte. Él sabía claro, que había un redentor, sabía que su causa estaría delante de Dios. Aunque Satanás, Dios concedió a Satanás poder para moverse en la vida de Job, para tratar muchos elementos en la vida de Job, Job nunca puso esto en la cuenta de Satanás. Siempre habló que era con Dios. Porque al final de cuentas, que Job tenía certeza que todo le pertenece a Dios y que el único soberano que hay es Dios. Entonces, si Job era un hombre íntegro y recto temente a Dios y que se desviaba del mal y hacía esto continuamente, él enseñaba a sus hijos a vivir de ese modo. Cuando sus amigos vienen para, de algún modo, calmar su corazón después de todo lo que se pasa, casi siempre los amigos están a acusar de Job que fue algún pecado de su mocidad o algún pecado que él no confesó que generó todos esos hechos de Dios. Y Job habla, yo sé que soy pecador, pero no es esto. Dios cambió alguna cosa y no sé, pero quiero estar delante de Dios y voy a preguntar y Dios va a me contestar. ¿Qué estoy explicando acá, hermanos? La pregunta es, ¿Job era un hombre temente a Dios? Satanás no iba a tornarse menos Satanás porque Dios habló, mira Satanás, miraste a mi siervo Job, hombre íntegro y recto, temente a Dios que se desvía del mal continuamente. Satanás no iba a cambiar nada en su percepción, pero el elemento que Dios tenía ahí más precioso a nosotros, hermanos, está relacionado a aquellas personas que están alrededor de Job tanto en el momento inicial cuanto sus oyentes después, o sea, nosotros. Mira que gran parte de los sufrimientos de Job son enseñanza, no solamente para Job, sino que para nosotros. Job comprende después cuando Dios habló con él y Dios habló en los términos de Job. Job, entonces siéntate ahora y te prepara que yo te pregunte ahora me contestas. Dios contestó algunas de las preguntas de Job, ¿sí o no? Dios No. contestó, Job, yo hablé con Satanás sobre su vida y Job, yo estaba mirando que sus hijos, o entonces Job estaba pensando, no, Dios no contestó nada. Dios pregunta a Job, Job, ¿conoces las cabras montesas? ¿Conoces el leviatán? ¿Conoces el bemoth? ¿Conoces esos animales increíbles que yo creé? Y el ciclo del agua, el ciclo del agua. ¿Conoces, Job? Que todo esto yo creé por mi poder. ¿Dónde estabas, Job? Mira que Dios no contesta ninguna pregunta objetiva de Job, pero Dios revela el Dios soberano sobre todas las cosas. Algo que Job tenía solamente en su conciencia, ahora Job puede sentir, puede probar, puede comprobar. Que Job entonces habla a Dios en el capítulo final de Job. Yo te conocía solamente de
oído. Porque lo que escuchamos, hermanos, se puede poner en nuestra mente, está acá, tenemos alguna conciencia de que escuchamos. Pero, ¿qué Job está hablando? Pero ahora yo te probé, mis ojos te ven. Ahora yo tengo este conocimiento fundamental en mi vida. Estoy explicando eso, hermanos. ¿Por qué estoy utilizando el ejemplo de Job? ¿Por qué? Porque no tenemos todos los motivos por los cuales Dios obró como obró en la vida de Job. Pero lo que tenemos es que esto fue suficiente para cambiar la vida de Job de apenas oyente para uno que puede mirar su Dios y comprender ese Dios de un modo mucho más real y verdadero, aunque ya le conocía, pero ahora se profundizó en esto. Y los oyentes después, entonces, que también donde nosotros nos incluimos ahí, nosotros también podemos mirar Job y saber que Dios tiene sus motivos, aunque no explique el modo como hace las cosas a nosotros. Y nosotros no vamos a creer solamente porque ahora comprendo. Ahora comprendo, Señor, por qué estuvo enfermo. Ahora comprendo, Señor, por qué tuvo que hacer tal y tal cosa. No, hermanos, no comprendemos a veces. En algunos momentos podemos tener algunos elementos. Yo creo que es por tal cosa, pero es algo pequeño. Pero cuando Dios se revela en las escrituras, hermanos, es suficiente. O creemos o no creemos en la escritura. Ahí estamos. Cuando miramos entonces las últimas dos sesiones del capítulo primero, estamos hablando que para entendernos completamente la escritura, los textos más oscuros, volvemos a los textos que son más claros, principios de la hermenéutica de la escritura. Nosotros tenemos que estudiar, hermanos. No es posible un creyente que no se propone a estudiar las escrituras. Te pregunto ahora, me pregunto a su corazón, ¿cómo está su vida en lectura y comprensión de las escrituras? Es una pregunta que tiene que contestar a sí mismo y delante del Señor. Porque a veces, pastor, tengo tantas cosas en el seminario, todos los profesores están pasando un montón de lecturas, las cosas están difíciles. Hermanos, o volvemos nuestros ojos a la escritura para comprender las escrituras, o entonces todo nuestro esfuerzo será vano. Amamos la escritura, comprendemos ese texto, podemos volver a ese texto y tener la dimensión de lo que Dios está enseñando en nuestro corazón. Y el último, entonces, la última sesión habla de lo que ya hablamos, que tenemos exactamente el gran juez, el supremo juez sobre todas las demandas en la iglesia, es solamente el Espíritu Santo. Y ahí viene entonces una situación que es una buena pregunta. Esta pregunta la hizo Mark Richline cuando ministró esa clase algunos tiempos atrás, pero es una buena pregunta. Yo estuve en Perú trabajando allá como misionero en periodo de vacaciones, 2011, 12 y 13, junto de un misionero de la Iglesia Presbiteriana de Brasil llamado Josué Chupanqui. Y había en la iglesia entonces algunas hermanas que estaban trabajando bastante en la iglesia. Y ponga su imagen, la situación del siguiente modo. Una hermana es dotada para enseñar y te ha enseñado a los niños en la escuela bíblica dominical por años. ¿Está bien? ¿Tiene profesores ahí? ¿Tiene personas enseñando a niños en su iglesia, sí o no? Es una pregunta. Por lo general tenemos, porque muchas veces tenemos hermanas que tienen capacidad de enseñanza, en especial en el lenguaje que los peques pueden comprender. Ahora la pregunta es, si el liderazgo de la iglesia mira la obra de esta hermana y habla así, bien, ahora entonces nosotros vamos a hacer un oficio de anciana de la iglesia. Ya que tiene un don de la enseñanza, entonces nosotros vamos a ponerla como un oficio de anciana. Si tú estás contra esta verdad, el deseo de ese liderazgo, ¿en qué basa su razonamiento
para no permitir que esas mujeres sean ordenadas. Mis hermanos, estoy hablando una cosa, ya muy tranquilo. Las mujeres no tienen el oficio de ni ancianas, el liderazgo de la iglesia del Señor Jesucristo. No tenemos ningún elemento basado en las escrituras. Pero siempre que vamos a basar nuestra afirmación, otra vez, basamos en las escrituras. ¿Cómo podemos entonces contestar este liderazgo que desea no, perdón, que desea ordenar a esta hermana como anciana de la iglesia? Ahora estoy preguntando a ustedes. No escuché, puede repetir, por favor. Sería a partir de las escrituras argumentar por qué las hermanas no pueden ser ancianas. Sí, pero ¿en qué texto de la escritura o cómo podemos hablar este elemento? 1 Timoteo 3 podemos usar, porque es claro allí. Mira, hermanos, siempre, o volvemos a la Escritura como el juez supremo, o entonces vamos a entreverarnos en las respuestas como siendo solamente enseñanza de hombres o solamente pensamiento de hombres. Otra vez, basamos en la escritura y explicamos por medio de la escritura. No es que una hermana tiene o no tiene capacidad, no tiene que ver con capacidad de enseñar o no enseñar. Tiene que ver con el principio de la escritura, si esto es algo para la hermana o no. Porque aquí si uno habla, pero esta hermana tiene más capacidad de enseñanza que muchos ancianos. ¿Ya escuchaste eso alguna vez? Pero ella estudia más que muchos pastores que yo conozco. Mira que son elementos que intentan hablar que por la práctica, entonces yo estoy añadiendo alguna cosa a la escritura. Y cuando es al revés. La autoridad emana de la escritura y no de la práctica cotidiana. No de la práctica cotidiana. Hay una línea, yo no sé ni si puedo tratar esto como una línea teológica, pero yo me reí un montón, que se basa en la historia de Rebeca, que era pastora de ovejas, para de algún modo hablar entonces del pastoreo de mujeres en la iglesia hoy. ¿Crees en esto, hermanos? Es algo tan vergonzoso, algo tan descabido en la escritura, pero uno intenta poner esto. Hermanos, no estamos hablando de capacidad, pero estamos hablando de qué Dios eligió para tal cosa. Esto casi siempre lo explico de tal modo. Supongo que un hombre desee en el fondo de su corazón, en lo más íntimo de su corazón, tener hijos y generar hijos en su cuerpo. Pregunto, ¿es posible o no? Un hombre puede generar hijos de su propio cuerpo y estar embarazado y después tener hijos. ¿Un hombre puede hacer esto? ¿Por No, qué no puede? porque biológicamente le es imposible. Porque no fue el que Dios eligió para él. Dios habló que su biología, Dios habló que su función no es esta. Pero Dios dotó a las mujeres con esta función especial. Esto no hace la mujer mejor ni peor que el hombre, pero tiene funciones distintas. El liderazgo de la iglesia también se da del mismo modo. Dios utilizó personas distintas para situaciones distintas. El liderazgo de la iglesia, Dios lo puso sobre la mano del hombre, y esto no está, hermanos, solamente en el Nuevo Testamento. Y esto tiene todo el Antiguo Testamento hablando de la misma cosa. No tiene nada que ver
con feminismo, con machismo, con nada de esas cosas, sino tiene que ver con función que Dios dotó uno y habló, esa es su responsabilidad y otra responsabilidad es esta. Explico esto de un modo más especial. Hermanos, la responsabilidad de Dios que Dios le dio al hombre y la mujer en el jardín del Edén. Cuando Dios habló que no debería comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Dios habló con quién inicialmente. Con Adán. Y cuando Dios miró que ellos habían pecado y cuando Dios estuvo ahí para hablar con ellos, ¿con quién Dios conversó inicialmente? Con Adán también. No, pero no es justo porque fue Eva que tomó el fruto y comió y dio a su marido. Contesten esto. Y la cabeza Adán, federal, tipo Adán, C. ¿Ah? exactamente. Adán era el representante. Ajá, sí. Dios había hablado con Adán y Adán era el representante. En Adán había responsabilidad. Él es el sacerdote que Dios puso sobre su hogar. Y de este sacerdote, Dios va a cobrar lo que debe ser cobrado. Hermanos, hay elementos distintos en la vida del hombre y de la mujer. La mujer va a ser una auxiliadora idónea, hecha de la misma naturaleza. Hombre y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó, hombre y mujer los creó. Mira, la misma creación, la misma naturaleza, pero funciones distintas para elementos distintos. Y uno no es mejor que el otro, sino que uno complementa el otro y cuida para que puedan tratar estos elementos. Hermanos, esto también se aplica a la propia iglesia. Dios puso autoridad en los hombres en los términos que tenemos de liderazgo o entonces de los ancianos o pastores de la iglesia. No porque uno es mejor que el otro, pero porque Dios así eligió en su sabiduría y voluntad. Pastor, una consulta. Sí, Según entiendo el pasaje de Primera de Timoteo, donde dan los requisitos en el capítulo 3, se refiere a los hombres, no a las mujeres, en los requisitos para ser obispo. Y también sí. así para ser diácono. ¿Y por qué el diaconado sí está abierto actualmente en las iglesias presbiterianas conservadoras para las mujeres, cuando en el pasaje también se entiende que las mujeres recién aparecen en el versículo 11 y no previamente para el diaconado femenino? Hermanos, ese texto ahí yo hablo que no es de todas las iglesias. Algunos ramos de la iglesia intentan utilizar este texto de un otro de un otro modo y utilizan el término del mismo modo las mujeres, solo que la interpretación de este texto, que tenemos la interpretación reformada de este texto, es que está hablando que las mujeres deben ser igual. Y ahí están hablando no en términos de oficio, sino que deben ser personas que tengan características que sean compatibles con como auxiliadoras tanto de presbiterazgo o entonces del diaconato. Miren acá que tenemos entonces, ah, verso 3, 12, ¿no? Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y tal. Pero aquí, no, está, verso 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Mira que acá no está hablando una característica de diaconisas, está hablando de la característica de las mujeres, de los diáconos que están hablando ahí, oh, sino guardando el ministerio con fe, con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, entonces sirvan como diáconos, de igual manera las mujeres, y ahí entonces hay esta interpretación. ¿Por qué yo me baso en esta interpretación? Ahí explico entonces en ese punto. ¿Por qué? Porque está hablando de la característica de las mujeres, de los oficiales.
presbíteros y diáconos, y no de una otra característica que sería de diaconisas, que se utilizaría el término diaconoi o diaconai acá. No es utilizado. Estaba hablando de las mujeres, pero las mujeres está hablando del objeto directo que está hablando, tanto de los presbíteros como de los diáconos. Las mujeres de ellos. Miren que cuando está hablando de las mujeres, no está hablando nada que sea de alguna forma utilizada para el propio ministerio. Está hablando que deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. No está hablando de utilizar esto para, de algún modo, ejercer diaconato o presbiterato. ¿Está bien? Entonces, explico mejor aún. Si uno intenta utilizar este texto hablando de las mujeres para el diaconato, también va a tener que utilizar de algún modo este texto hablando para mujeres como ancianas. Porque el texto griego acá está hablando de las mujeres relacionadas a esos dos elementos. Porque viene de la misma manera allá, habla entonces, porque está hablando de una secuencia, el verso 1 hasta el verso 7 está hablando también de los hombres, ¿no es verdad? De los presbíteros, después habla de los diáconos de la misma manera, y por último entonces habla de igual manera. Entonces, esta de igual manera está hablando de las mujeres, tanto de los presbíteros como o de los obispos, o entonces, si prefieres, de los ancianos, o entonces también de los diáconos. ¿Está bien? Entonces, ahí tendría que utilizar también estas mujeres para el obispo y para el diaconato. Pero esto no es la interpretación correcta de este texto bíblico, por lo cual tenemos acá. Gracias, pastor. Por nada. Bernabé había levantado su mano. ¿No? Sí. Hermanos, los últimos minutos que tenemos acá del capítulo 2, entonces, hablando de Dios y de la Santísima Trinidad, es que solamente de la Escritura procede entonces toda la información que tenemos acerca de Dios y de la Santísima Trinidad. Si no basamos esta evidencia en las Escrituras, nosotros, hermanos, no podremos hablar quién es Dios. Camila, su mano puede hablar. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien, bien. Yo soy nueva, es la primera vez que me uno a una clase, así que estoy bastante atrasada. Quería saber si había alguna actividad puntual, más que leer, resumir y analizar los textos que dio. Espera, ¿puedes repetir? ¿Por qué no escuché? Se entrecortó aquí para mí, perdón. Que si hay alguna actividad puntual para hacer, más que leer y resumir, porque Está, soy nueva y estoy con 3 o 4 semanas atrasada, no sé cuántas clases van. está bien. Entonces yo termino acá la clase y explico entonces. Tenemos en Google Drive del seminario, ya tienes acceso al Google Drive de la Confesión de Fe de Westminster. Sí, sí, el pastor Wilton y Mario me pasaron todo, pero Perfecto. todavía no terminé de ver las clases, entonces no sé si hay No, algo no. puntual como... Entonces te explico. Siempre de los capítulos, entonces estamos en capítulo 1 y 2, tener la tarea del capítulo 1 y 2 y tenemos esta tarea ahí que habla entonces son las preguntas de repaso de este capítulo. Siempre entonces, cuando estamos en un capítulo, tenemos las preguntas específicas de repaso de este mismo capítulo. ¿Está bien? Yo voy a enviarte ahí también por WhatsApp. Me envío un mensaje que yo te envío las páginas específicas donde estamos y ahí si tienes duda podemos seguir de ahí. Pero estamos hablando del documento que ya está, ya todos los documentos que estamos utilizando, la Confesión de Fe, Breve Catecismo, Catecismo Mayor y también estamos hablando de la Confesión belga
el credo niceno, el credo apostólico, todos están ahí. Y tiene también ahí estudios en la Confesión de Fe de Westminster. Las preguntas de repaso están en documento llamado Estudios de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Está bien? Hermanos, Gracias, profe, sí. solo un elemento. Nosotros no tenemos condición de sermos exhaustivos en cada uno de los puntos. Porque todo esto, hermanos, es la grade curricular de todo un seminario. Pero nosotros vamos a utilizar estos elementos, los elementos fundamentales, tratar esto y tratar algunos otros elementos. Pero si aún tiene alguna duda, puede enviarme esa duda y podemos caminar y tratar esto. Porque no tenemos tiempo en la clase para explicar cada uno de los elementos, ejemplo, como la ordenación femenina, de un modo más amplio y un estudio profundizado en esto. Es necesario. Pero esto se dará en cada una de las otras disciplinas que harán del seminario. ¿Está bien? Acá terminamos entonces. Y puedo pedir al Pastor Mauricio que haga una oración para terminarnos entonces esa clase. Bien, oramos, hermanos. Señor, gracias damos a Dios por los temas que han sido tocados, Dios, en los dos primeros capítulos de la Confesión de Fe, Señor, y que son temas que hacen el cimiento, el fundamento de la fe cristiana y cómo debemos, Señor, atesorar tu palabra y tenerlo, Dios, como la máxima autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor, y a conocerte a ti. Como decía el profesor, de no conformarnos con lo académico, con la información teológica, pero de seguir manteniendo, Dios, una comunión personal y diaria contigo, Señor. Que tú sigas bendeciendo la vida del profesor, su familia, su ministerio, Dios, y también a cada alumno aquí, oh Dios, que sea un tiempo de conocerte más, oh Dios, de conocer más de tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermanos, bendiciones. Entonces, para la próxima clase ya tenemos el capítulo 2 y capítulo 3 y 4. Pueden leer ya porque en la próxima clase estaremos estudiando el capítulo 3 y 4 de la confesión. Un gran abrazo, que Dios los bendiga. Gracias, Bendiciones, profesor. pastor. Pues, Nos chao, chao. vemos en la próxima clase.